Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Putin amenaza al mundo con los Burevestnik y Poseidón nucleares. Ucrania está lista para responder a Moscú. Prepárense. Desde Pokrovsk y Kupiansk, material exclusivo desde el frente. Tienen que verlo. Imágenes ardientes, calientes y llameantes desde la línea del frente. Míralo ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con el tema principal. Sí, los rusos han concentrado alrededor de 11.000 soldados para rodear la aglomeración de Pokrovsk. Parte de los ocupantes quiere avanzar hacia el norte y noroeste de la ciudad, pero los defensores ucranianos mantienen sus posiciones. Así lo informó el 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado. ¿Qué está sucediendo ahora en Pokrovsk? Un corresponsal especial de TSN les contará y mostrará más detalles. Yulia Kirienko. Rómpelo si tienes una bobina. Gracias, Dios. Así es como los drones rusos persiguen incluso coches civiles en la región de Donetsk. Esta es la entrada a Konstantinovka, una ciudad que alguna vez tuvo miles de habitantes y que ahora es simplemente tierra arrasada. En la carretera un coche sigue ardiendo tras ser alcanzado por un dron enemigo y otro vehículo pasa rápidamente junto a él. Los soldados se apresuran hacia sus posiciones y apenas entran a la ciudad, otro dron se dirige hacia ellos. Espera, tal vez necesiten ayuda. ¡Están vivos! Un poco más lejos de las ciudades del frente, las carreteras están cubiertas por largos corredores de redes. Así es como se ven ahora prácticamente todas las carreteras de Donbass. Cada día estos túneles se hacen más largos. En algunos lugares, los ocupantes han multiplicado por 10ª vez la cantidad de drones. Atacan vehículos en movimiento, buscan las posiciones de nuestra maquinaria, tienden emboscadas directamente en las carreteras, incluso contra la infantería. Obligan a la gente a abandonar sus hogares e interrumpen la logística de nuestras tropas, cortando todas las rutas entre las trincheras en el frente y la retaguardia. En la franja forestal, entre la maleza, los paracaidistas esconden un transporte blindado estadounidense. Estoy dentro de un transporte blindado estadounidense Stryker. Los muchachos de la 82ª Brigada consideran que este vehículo es el más impresionante con el que han trabajado. Todo es gracias a su blindaje resistente y su maniobrabilidad. Este vehículo salvó decenas de vidas en la región de Kursk. Fue precisamente este el que irrumpió en el contraataque cerca de Dobropilia. Aún en ese entonces, cuando los rusos no habían logrado desplegar tantos de sus drones de ataque, este vehículo transportó a la infantería al asalto en múltiples ocasiones, y siempre con éxito. Íbamos avanzando en una columna, nos alcanzaron y nos atacaron con drones, un misil antitanque impactó, perforaron 4 ruedas, pero de 8 logramos salir con 4. Puede transportar hasta 6 soldados y llevarlos de manera segura al punto de desembarco. La ametralladora de calibre 12,7 es muy precisa, el blindaje es realmente muy bueno, está excelentemente protegido. El potente tren de rodaje le permite superar cualquier terreno difícil de la guerra. El vehículo es maniobrable, rápido y bueno. Pero este vehículo ya lleva un mes. Como simplemente se esconde entre la maleza, porque con tal invasión de drones rusos que actualmente hay en la dirección de Dobropolsko-Pokrovsky, su uso es prácticamente para una sola vez. Hoy en día, El enemigo no nos da la oportunidad de utilizar esta técnica, por eso nos vemos obligados a hacerlo en cuatrimotos y buggies. O incluso recorrer a pie decenas de kilómetros, como en este video que publicó la 25ª Brigada Aerotransportada. Estos son nuestros pilotos, que después de un tiroteo en Pokrovsk intentan sacar a un compañero herido y avanzan bajo fuego constante. Si cerca de Dobropolie nuestras fuerzas de defensa tienen éxitos e incluso liberaron la aldea de Suketskoye, pero en Pokrovsk los ocupantes han concentrado un esfuerzo considerable y la infantería rusa ya ha sido detectada en el interior de los barrios residenciales en el suroeste, en la zona de la vía férrea. En las afueras de Pokrovsk, nuestros drones detectaron la tricolor. Finalmente la derribaron. Pero esto significa que la carretera hacia Mirnograd ya está en riesgo de ser bloqueada y allí hay toda una aglomeración de fuerzas de defensa.
Cada vez es más difícil para nuestra infantería mantenerse en las trincheras en la zona de la aldea de Lisovka. La situación es similar en la aldea de Novoekonomicheskoye, que está cerca de Mirnograd. El suministro de alimentos y municiones para nuestros soldados, incluso con drones, ya está al borde de la fantasía, dicen en las fuerzas de defensa, y están buscando soluciones. ¿Cómo desbloquear a los suyos? Mientras tanto, las amenazas nucleares vuelven a llegar desde el Kremlin. En respuesta a las sanciones más severas de Estados Unidos, Putin agita sus Burevestnik y Poseidón nucleares, realizando ejercicios militares al mismo tiempo. Y por cierto, el alto presidente de la Federación Rusa, Medvedev, llamó al Poseidón un arma del día del juicio final y de paso amenazó a Bélgica con un ataque nuclear. ¿Pero es realmente tan aterrador y efectivo ese Burevestnik como lo pintan Putin y sus acólitos? Los expertos dicen que ya han surgido muchas preguntas sobre la nueva Wunderwaffe del habitante del búnker. ¿Cuál es exactamente? Ahora lo mostraremos. El Kremlin volvió a presumir de su superarma, otra más, sin análogos, para intimidar y hacer propaganda. No hay suficiente gasolina, las fábricas arden, el dinero en el país. Todo es un completo desastre y así sucesivamente, pero ellos siguen intentando probar alguna superarma, su enésima Wunderwaffe. Esta vez sacaron a la luz el misil nuclear Burevestnik y lo hizo personalmente Putin. Contó que, según él, realizaron una prueba de este misil de crucero nuclear. Por supuesto, con éxito. Después de todo, es un producto único que nadie más en el mundo tiene. Es más, lo recuerdo perfectamente cuando anunciamos que se estaba desarrollando ese tipo de arma. En ese momento, incluso especialistas de muy alto nivel y de gran categoría profesional me decían que sí, que era un objetivo bueno, valioso y digno, pero en un futuro cercano históricamente era irrealizable. Y ahora las pruebas decisivas finalizadas. Según informó Gerasimov, las pruebas reales con el Petrel supuestamente tuvieron lugar el 21 de octubre. Los resultados estaban diseñados para inspirar miedo. Durante el vuelo del misil se completaron todas las maniobras verticales y horizontales especificadas, demostrando así su alta capacidad para evadir los sistemas antimisiles y de defensa aérea. ¿Cuántos miles de kilómetros? 14.000. ¿14.000? ¿Y estaba en el aire? Bueno, unas 15 horas. Y esto no es el límite. Es obvio que así es como el país terrorista responde a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esto sonaría amenazante si no fuera por un matiz. Son los propios rusos quienes deberían tener miedo. Burevestnik no es ni mucho menos un cohete nuevo. Su desarrollo comenzó en Rusia ya en 2001. Sin embargo, fue Putin quien habló públicamente de ella por primera vez en 2018. En ese entonces, él afirmaba que el alcance del Burevestnik no tenía límites y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Sería conveniente aclarar cuáles son las consecuencias de su lanzamiento. No es por nada. En Estados Unidos al Burevestnik lo apodaron Chernóbil volador. El peligro de este misil radica en que, si el reactor se destruye, ya sea porque es derribado, sufre un accidente o una catástrofe, se producirá una contaminación. Una zona bastante grande quedaría afectada. Y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso los estadounidenses ya habían abandonado este proyecto antiecológico. Al Kremlin no le importan las consecuencias, por eso continuaron con el desarrollo y la catástrofe finalmente ocurrió. Recuerdan que en Ionoxa hubo una explosión, una especie de explosión extraña, no exactamente nuclear, sino una explosión rara, tras la cual en Severodvinsk el nivel de radiación se disparó repentinamente. Dicen que se les explotó ese misil Burevestnik. Este incidente ocurrió en 2019. Fue entonces cuando las pruebas terminaron en una catástrofe radioactiva. Murieron empleados de Rosatom y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este no es ni de lejos el primer caso, seguro, ni será el último en que las pruebas de un misil nuclear salgan muy lejos de lo planeado. De lo más reciente, solo en septiembre del año pasado, otro de esos sin análogos. El Sarmat explotó durante el lanzamiento en el silo. Las imágenes satelitales registraron entonces graves daños en el complejo de lanzamiento en el lugar del silo. Un enorme cráter. Volviendo al Burevestnik, hasta ese momento solo se sabía de 13 pruebas del misil.
De ellas, solo una se considera exitosa. En esa ocasión, el misil voló 35 kilómetros y el vuelo más largo del Burevestnik duró apenas 2 minutos. Eso fue precisamente cuando recorrió esos mismos 35 kilómetros. Al mismo tiempo, en el Kremlin, por supuesto, no dejaban de presumir de pruebas exitosas sin ningún tipo de confirmación. Putin fue quien anunció el exitoso vuelo del Burevestnik, y en octubre del año 23. Todo esto, por supuesto, se acompañaba únicamente de palabras. E incluso si suponemos, no voy a entrar ahora en ningún detalle especial ni nada por el estilo, que lo lograron, incluso si suponemos que tienen uno, bueno, tal vez dos, es algo así como el Oreshnik, que en realidad nadie ha visto todavía, ¿verdad? Entonces, incluso si lograron fabricar un solo misil de ese tipo, ¿cuál es su sentido? Trump reaccionó de inmediato al anuncio sobre los ejercicios del Burevestnik y no se mostró impresionado por la porra nuclear. Al contrario, recordó que hay un submarino nuclear frente a las costas rusas y llamó a Putin a centrarse en terminar la guerra que él mismo desató contra Ucrania, en lugar de realizar pruebas de misiles. No considero apropiado lo que declara Putin. Debería poner fin a la guerra. Una guerra que se suponía que duraría una semana y que ahora ya va por el 4º año. Eso es lo que debería hacer en vez de probar misiles. Pero en el Kremlin no planean detener los juegos nucleares. Al contrario, además amenazan diciendo que pronto el misil entrará en servicio en el ejército ruso. Putin ordenó preparar el misil para esto. Se espera que esto pueda ocurrir dentro de 2 años, es decir, en 2027. ¿Pero hay algo que poner en servicio? Y ahora nos trasladamos a la dirección de Kupiansk en el frente. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí. En la dirección de Kupiansk, los soldados ucranianos repelieron 4 ataques de los ocupantes y otros 3 enfrentamientos continúan. El enemigo, al mismo tiempo, intenta abrirse paso en la zona de Stepovaya, Novoselki y en dirección a Peshanovo y Petropavlovka. Además, Ucrania no recomienda a los periodistas confiar en el llamado permiso del dictador ruso Putin para visitar Pokrovsk y Kupiansk. Moscú ya había incumplido sus propias promesas durante los combates por Ilovaisk. Y una imagen objetiva de lo que está ocurriendo en estos momentos en Kupiansk, nuestros periodistas la han preparado especialmente para ustedes. Veamos. Los combates por el control de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo de transporte en la región de Kharkov, continúan. La situación en Kupiansk sigue siendo complicada, pero estos días hay más control por parte de nuestras fuerzas. Seguimos defendiendo nuestras posiciones. En este contexto, la propaganda rusa volvió a difundir otra tanda de noticias falsas. El del búnker afirmó que, supuestamente, las tropas ucranianas en Kupiansk no están rodeadas ni bloqueadas. En 1980... En la ciudad de Kupiansk y en la ciudad de Krasnoarmeysk, el enemigo resultó bloqueado y rodeado. Por cierto, he discutido este tema con los comandantes de los respectivos grupos. Ellos no están en contra, Andrei Ivanovich, no están en contra de permitir que representantes de los medios de comunicación, periodistas extranjeros y periodistas ucranianos entren en las zonas donde el enemigo está rodeado para que puedan entrar y ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí y comprobar el estado en el que se encuentran las tropas ucranianas rodeadas. Y para que el liderazgo político de Ucrania tome las decisiones correspondientes sobre el destino de sus ciudadanos y de sus militares. Pero estas declaraciones no tienen nada que ver con la realidad. Es una vieja táctica del Kremlin, dolorosamente familiar. Chantaje mediático e intento de desmoralizar a la sociedad ucraniana. A día de hoy considero que la situación está estabilizada. Espero que nuestras fuerzas de seguridad y defensa puedan hacer todo lo posible para que Kupiansk no sea capturada por el enemigo. En realidad no se trata de un cerco, sino de combates locales intensos. La dirección principal del ataque de los ocupantes no es Kupiansk en sí, sino Kupiansk-Glavny. En los planes de los ocupantes está la posibilidad de establecer el control sobre esta estación ferroviaria clave. Al 30 de octubre, las fuerzas ucranianas mantienen el control sobre la mayor parte de Kupiansk y los principales nudos de transporte. Los ocupantes rusos se han afianzado en pequeños grupos en la periferia norte de la ciudad y en la parte occidental, creando una cabeza de puente para nuevos intentos de avance. Es decir, están intentando cambiar la táctica y la estrategia.
de las acciones de combate en condiciones de desarrollo urbano. Es radicalmente diferente de las tácticas de los combates en Bakhmut hace 2,5 años, cuando los ocupantes utilizaron un gran número de vehículos blindados y, en consecuencia, las tácticas de los llamados asaltos locales para establecer el control sobre este asentamiento. La principal amenaza sigue proviniendo del norte y de los intentos enemigos de abrirse paso hasta la carretera Charkov-Kupensk-Svatovo. Esta ruta es vital para el suministro de las unidades ucranianas en la orilla oriental de Askar. Desde el sur y el este, las tropas rusas no logran acercarse a la ciudad. La principal vía de suministro para las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo a través de la estación de tren Kupiansk-Uslovoy y el terraplén sobre el Oskol. La presa es atacada periódicamente por la aviación enemiga, pero sigue operativa y los puentes de pontones sirven como rutas alternativas. Es decir, el objetivo principal y la tarea estratégica de los ocupantes no es avanzar hacia el interior de la región de Kharkov, sino repetir el escenario del año 22, cuando el grupo de ocupantes de Izium era considerado uno de los más combativos y tenía como objetivo el cerco operativo de las unidades ucranianas, precisamente en la zona de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Ese es el objetivo principal. Es decir, la tarea estratégica de los ocupantes es establecer el control total sobre el territorio de la región de Donetsk. Pero el enemigo se topó con la férrea defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las contraofensivas de las tropas ucranianas frenan el avance de los rusos. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo operaciones de contrasabotaje con el objetivo de impedir la infiltración de los ocupantes rusos. Luego en la zona urbana y para evitar que tomen el control directo de Kupiansk nodal. Kupiansk no es simplemente otro punto en el mapa. Es un símbolo de resistencia, fortaleza y aguante militar. El ejército ruso intenta tomar la ciudad por desgaste, pero la defensa ucraniana resiste. Y por mucho que el Kremlin intente presentar sus deseos como realidad, la verdad está del lado de quienes defienden su hogar. Y paso a paso expulsan al enemigo de la tierra ucraniana. Bueno, ahora ha llegado el momento de analizar la situación operativa en las direcciones de Kramatorsk y Konstantinovka en el frente. La sangrienta orgía del ejército enemigo continúa. Y aquí, en la dirección de Kramatorsk, el agresor intentó avanzar una vez hacia Stupochki y fue detenido por nuestros soldados. En la dirección de Konstantinovka, el enemigo llevó a cabo 12 acciones de asalto en las zonas de Shcherbinovka, Petrovka, Yablonovka y Rusini Yar. Un enfrentamiento sigue en curso hasta ahora. Al mismo tiempo, la aviación enemiga atacó Konstantinovka. Y aquí hay otro tema de suma importancia. Los socios de Ucrania han comenzado a ayudarnos intensamente a mejorar nuestro sistema de defensa antiaérea. Para proteger el cielo ucraniano de los bombardeos bárbaros de los rusos, ya se están enviando nuevas armas desde el Reino Unido y Alemania. Ahora sabrán exactamente qué tipo de armamento es y en qué cantidades. Rusia está intensificando los ataques contra el sistema energético ucraniano y cambiando su táctica de ataque. Moscú lanza cientos de drones capaces de superar el sistema de defensa antiaérea y equipados con cámaras de puntería mejorada. Rusia ha convertido los ataques a la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática, dirigida no solo a dañar temporalmente las redes, sino a destruir la viabilidad de grandes territorios del país. En vísperas del invierno, el objetivo de los ataques es privar a las regiones de calor y luz, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas condiciones, la defensa antiaérea se vuelve críticamente importante. Pero este año, los socios occidentales actúan de manera preventiva, reforzando el cielo ucraniano y el sistema energético antes de la llegada del frío. No estamos empezando a prepararnos para este periodo invernal recién ahora. Comenzamos los preparativos aún al final de la temporada invernal anterior. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie de los drones antiaéreos ucranianos Octopus, un proyecto conjunto entre Kiev y Londres, diseñado para proteger rápidamente el cielo de los drones y misiles enemigos.
Nuestros amigos ucranianos compartirán tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido, y nosotros, a su vez, las desarrollaremos aún más y produciremos en masa para suministrar mensualmente a Ucrania miles de drones interceptores, contó El Carnes, vicesecretario de Estado para las Fuerzas Armadas en el Parlamento del Reino Unido. Estos drones formarán parte de un sistema llamado escudo aéreo. Este sistema unirá los sistemas de defensa antiaérea occidentales como el Patriot, Iris-T, NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles, que Alemania y otros aliados entregarán a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por militares ucranianos. Si las pruebas resultan exitosas, la producción se ampliará y parte de los drones probablemente se fabricará ya en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando el programa de producción de misiles multipropósito. Se planea entregar a Ucrania 5.000 unidades de este armamento para fortalecer la defensa antiaérea. También anunciamos el aumento del programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles multipropósito. Esto permite crear nuevos puestos de trabajo en Belfast y otras ciudades, además de fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania para el próximo invierno. Paralelamente, los aliados europeos están intensificando el apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa antiaérea hasta ayuda al sector energético, para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros y otros 30 millones. Acordamos esto en verano, pero hoy quiero informar que vamos a invertir 30 millones adicionales. De este modo, proporcionamos 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir los medios técnicos necesarios para salvar a Ucrania. Además, los países de la UE preparan un paquete de apoyo para el invierno. A los 3.000 millones de euros ya dados, se suma una garantía nueva de 800 millones para comprar gas urgentemente. Así lo informa la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Maternova. La ayuda abarca la reparación de redes eléctricas, el suministro de generadores y transformadores. También hemos proporcionado y seguimos proporcionando mucha ayuda en el ámbito energético. No solo con generadores para la gente y las empresas, sino también con estaciones transformadoras y de compresión para ayudar a restaurar las redes eléctricas, las redes de distribución de gas y los compresores que suministran gas desde los almacenes que fueron distribuidos. También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las grandes empresas energéticas para la reparación de su equipamiento. También suministramos más de 2 gigavatios de electricidad al día. De este modo, el apoyo a Ucrania este invierno alcanza un nuevo nivel, desde sistemas modernos de defensa antiaérea hasta un suministro energético sostenible. Y sea lo que sea que el Kremlin planee, Ucrania junto con sus aliados aspira no solo a un éxito táctico, sino a uno estratégico para resistir el frío, mantener la fortaleza y la capacidad de defenderse. Y ahora nos trasladamos al sector de Alexandrovsk del frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En el sector de Alexandrovsk, el enemigo intentó romper la defensa de nuestros defensores. En las zonas de los asentamientos de Selenigay, Verbovoe, Stepovoe, Novogrigorovka y Novovasilievskoe, las fuerzas de defensa repelieron 6 ataques enemigos y otros 3 enfrentamientos continúan hasta ahora. Sí, Ucrania, como ya han visto hoy, destruye con éxito cada día objetivos importantes para el ejército ocupante, tanto en el interior del territorio de la Federación Rusa como en las tierras ucranianas temporalmente ocupadas. Estos ataques se intensifican constantemente y les contaremos gracias a qué armamento esto se hace posible. Y lo más importante, gracias a que estos ataques serán aún más efectivos en un futuro muy cercano. La distancia de cientos e incluso miles de kilómetros no es un obstáculo para el armamento ucraniano. Las refinerías de petróleo rusas. Bueno, ya está, eso está claro. Las fábricas están jodidas. Eso ya se entiende sin decirlo. Objetivos clave del complejo militar industrial y de la maquinaria militar rusa.
Es una auténtica pesadilla, maldita sea, está sucediendo. Y recientemente, en respuesta al continuo bombardeo de infraestructura civil ucraniana, las Fuerzas Armadas de Ucrania también han comenzado a atacar infraestructura rusa crítica. Sí, bueno, joder. Sí, bueno, joder, pues... A ver, sí, bueno, joder. Burich, mira. ¿A dónde vamos? Eso sí que es un atractivo. Sí, bueno, joder. Cuando el Kremlin amenaza con apagones a los ucranianos, los rusos también deberían prepararse para un invierno frío y difícil. Si amenazan con apagones, por ejemplo, a la capital de Ucrania, en el Kremlin deben entender que también habrá un apagón en la capital rusa. Durante mucho tiempo, los aliados occidentales limitaron a Ucrania en su capacidad de atacar en lo profundo del territorio ruso. Como resultado, Ucrania aumentó su propio arsenal de largo alcance. Según el jefe de inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov, hoy en día el 99% de los ataques a las refinerías rusas se llevan a cabo con armas ucranianas. En el momento en que todo esto comenzó, cuando decían que luchábamos con una mano atada, me inclino a compartir su opinión de que esa es la interpretación correcta de lo que sucedía entonces. Pero ahora tenemos nuestra propia producción. Y precisamente nuestra producción nacional nos dio la oportunidad de utilizar nuestras fuerzas y recursos de la manera en que lo consideramos necesario. En el Kremlin solo entienden el lenguaje de la fuerza. El mejor argumento en cualquier acuerdo con Moscú es un ejército ucraniano poderoso y una industria de defensa fuerte. En particular, la producción propia de drones y misiles de largo alcance, con los que Ucrania ataca regularmente objetivos en la Federación Rusa, ubicados a miles de kilómetros o más de la línea del frente. Para llevar esta guerra a una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial, el sistema energético de Rusia. Esto es Belgorod. Aquí, en resumen, no hay luz en ningún lugar de Belgorod. Si para los ataques a las refinerías rusas se utilizan los drones más simples de fabricar, para los objetivos del complejo militar industrial son más adecuados los drones a reacción, como los de tipo Polianita, Peklo y Vars. Las características técnicas no se divulgan. Los expertos suponen que el alcance de estos drones a reacción es de entre 500 y 700 kilómetros. La principal ventaja es su bajo costo en comparación con sus competidores de tipo crucero. Ciudades como Moscú y Leningrado, que están más protegidas por los sistemas de defensa antiaérea de la Federación Rusa, podrían empezar a recibir ataques cada noche. El VAR podrá llegar y considero que esto debe ocurrir de manera sistemática. Como postre para los ocupantes, están preparados los misiles ucranianos de largo alcance, los Neptuno largos y los Flamingo, con un alcance de 1.000 y 3.000 kilómetros respectivamente. El pajarito rosa ucraniano, además de su enorme alcance, impresiona por el peso de su cabeza de combate, que es de aproximadamente 1.000 kilogramos. Normalmente la cabeza de combate de un misil de crucero moderno es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles tienen 450 kilogramos. ¿Qué aporta una cabeza de combate que pesa 1 tonelada? Al impactar en un objetivo, por ejemplo en una instalación industrial, 2 de estos misiles la dejan completamente fuera de servicio al menos por 1 año. Es decir, allí quedará un cráter de unos 20 metros de diámetro. Los terroristas rusos que bombardean ciudades ucranianas deben entender que una respuesta equivalente llegará inevitablemente. Bueno, ahora analicemos la situación en la dirección del imán en el frente. El ejército de Putin aquí también actúa según su costumbre. En dirección al Líman, el agresor llevó a cabo 5 ataques contra las posiciones de las unidades ucranianas cerca de Novo-Vodianovo, Zarechnoye y en dirección al pueblo de Korovi Yar. Continúan 2 enfrentamientos militares. Y aquí hay otro aspecto importante. En este contexto, el dictador del Kremlin ha hecho declaraciones estridentes sobre los supuestos poseidones y petreles nucleares. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha tomado medidas. El líder estadounidense ordenó al Pentágono reanudar las pruebas de armas nucleares.
Encontrará más detalles sobre este tema y sobre lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla en nuestra revista militar. Ucrania vuelve a estar en el punto de mira de los ocupantes. Los rusos llevaron a cabo un ataque masivo con misiles y drones. El nivel de tensión también está aumentando en el frente. La situación más difícil sigue siendo en la dirección de Pokrovsk, donde la intensidad de los combates es alta. Allí se concentra una gran cantidad de ocupantes. Los rusos intentan afianzarse por cualquier medio. La principal táctica de las pequeñas unidades de asalto rusas es intentar crear un cerco operativo a las fuerzas de defensa de Ucrania directamente en Pokrovsk. En este momento, la línea real de contacto de combate son los puntos clave. Puntos de defensa, las fuerzas de defensa de Ucrania, la llamada CTD. A pesar de toda la situación extremadamente difícil, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo exitosas acciones de contraataque. Y hasta el momento, la franja bajo control de las fuerzas de defensa de Ucrania ha aumentado a 200 kilómetros cuadrados. En la zona de Kupiansk, en la región de Yarkov, continúan los combates encarnizados. Los ocupantes intentan afianzarse en la parte norte de la ciudad. Sin embargo, no se habla en absoluto de ningún cerco a las tropas ucranianas. Asimismo, la situación en Minograd y sus alrededores está completamente controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Actualmente, los principales esfuerzos de los ocupantes no buscan bloquear a las fuerzas de defensa de Ucrania, sino abrirse paso hacia la estación de Kupiansk-Solot. Los ocupantes necesitan controlar esta estación ferroviaria clave para aprovechar la corta distancia logística desde el territorio ruso. Y desde el territorio de las zonas ocupadas de la región de Lugansk, formar un grupo de ataque cuyo objetivo será avanzar a lo largo del río Oskil hacia Sloviansk, hacia la aglomeración de Kramatorsk. Mientras tanto, Putin salió con una nueva amenaza. El del búnker sigue hablando de las exitosas pruebas del arma milagrosa rusa. Se trata de los sofisticados aparatos submarinos no tripulados, conocidos como Poseidón. También están equipados con una instalación de energía nuclear. Por primera vez, logramos no solo ponerlo en marcha con el motor de arranque desde el submarino portador, sino también activar con éxito la instalación de energía atómica. Sin embargo, Putin no reveló ninguna prueba, ensayo, ubicación, ruta, duración ni otros detalles. No según las reglas, Petrel. No se lanzó a la producción en serie, no se puso en servicio de combate. Por lo tanto, no hay la menor razón para hablar de alguna amenaza por parte de estas míticas armas milagrosas rusas para la OTAN o directamente para Estados Unidos. Pero a pesar de esto, el presidente alcohólico Medvedev llamó al Poseidón un arma del día del juicio final y de paso amenazó a Bélgica con un ataque nuclear. Recordemos que el ministro de Defensa de Bélgica declaró que en caso de un ataque ruso contra la capital del país, los miembros de la OTAN arrasarían Moscú. Esto no es más que desinformación a la que los aliados occidentales han dejado de reaccionar. Y es muy reveladora la reacción del embajador de la Federación Rusa en Bélgica ante la declaración del ministro de Defensa de ese país, que demuestra una total confusión y falta de preparación ante una declaración tan contundente por parte de uno de los miembros del bloque de la OTAN. En medio de las ruidosas declaraciones del dictador del Kremlin, Donald Trump pasó a la acción. El presidente estadounidense ordenó al Pentágono reanudar las pruebas de armas nucleares. Sobre las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos. Esta es una respuesta militar contundente de ese país y del presidente Trump a tales provocaciones informativas por parte de la Federación Rusa. Además, Trump declaró de manera muy firme que Estados Unidos posee el mayor potencial nuclear del mundo. Rusia ocupa el segundo lugar y China, condicionalmente, el tercero. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha comenzado una reducción a gran escala de su presencia militar en Europa del Este. Por un lado, al anunciar tales planes, en el momento de la rotación, insisto una vez más, Estados Unidos está reforzando su presencia nuclear en los países europeos.
Permítanme enfatizar nuevamente que se trata del redespliegue del arsenal nuclear en Gran Bretaña, del redespliegue de submarinos nucleares y de la presencia de un portaaviones estadounidense en aguas territoriales. Es decir, todo esto lo atestigua. Por el contrario, se trata de reforzar la presencia militar de Estados Unidos cerca de las fronteras inmediatas de la Federación Rusa. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News. Nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Les acompañó Vladimir Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.